Hola a todos y todas, estimados y estimadas estudiantes. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos. Así también espero que no estén descuidando sus actividades, realizándolas semana a semana y cargándolas en su plataforma para que sus profesores y profesoras podamos retroalimentarlas a tiempo. Esta semana, en quinto básico, nos corresponde la clase número 3 de lenguaje y comunicación. De esta unidad número 3, historias para imaginar y actuar. El objetivo de aprendizaje que tenemos esta semana es observar comprensivamente un reportaje, comprendiendo sus características. Pero primero y como siempre, recordemos qué fue lo que estuvimos viendo la última clase. Estuvimos escribiendo un guión de un acto considerando elementos de la puesta en escena y elementos del lenguaje dramático. Y para esto yo les di la siguiente lista de cotejo con la que ustedes podían ir guiándose, y además con esta misma lista de cotejo yo estoy evaluando los guiones teatrales que me han ido enviando a la plataforma. Si tu guión tenía al menos 15 parlamentos, es decir 15 intervenciones de los personajes, teníamos todo el puntaje. Si poseía una presentación del ambiente en el inicio con elementos de la escenografía, también. Si poseía al menos 3 personajes, también muy bien. Si poseía un conflicto dramático que se solucionaba o no en el texto, también. Si se apreciaban elementos del lenguaje dramático como acotaciones, apartes, que fue lo que estuvimos viendo la clase pasada, también. Y finalmente, si el título representa o daba cuenta del conflicto presente en la obra, también tenías todo el puntaje. Así que espero que te haya ido muy bien. Todas las retroalimentaciones yo las he ido subiendo para que prestes mucha atención. Los contenidos que veremos en esta clase serán: primero, recordaremos qué es el reportaje. Veremos a qué corresponde un reportaje audiovisual, porque nosotros vimos el reportaje escrito. Y finalmente, vamos a ver un reportaje audiovisual. Pero primero recordemos qué es el reportaje. Nosotros vimos que distinguíamos entre el periodismo informativo y el periodismo de investigación. Por un lado teníamos el periodismo informativo, cuyo objetivo era entregar información de actualidad. En cambio, el objetivo del periodismo de investigación es muy parecido, pero sin embargo su objetivo es investigar hechos y sucesos actuales interesantes para el público. La función del periodismo informativo es informar objetivamente hechos reales. En este caso nosotros tenemos que el periodismo de investigación, aparte de informar, es explicar una información o un acontecimiento lo más clara y detalladamente posible. Dentro del género informativo encontramos la noticia y la entrevista, como en las imágenes que teníamos acá de ejemplo. En cambio, dentro del género investigativo nosotros encontramos el reportaje, la crónica y el ensayo periodístico. Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos de reportajes audiovisuales. Muy bien, pero nosotros vimos que el reportaje escrito, ¿cierto?, desarrollaba detalladamente un tema de interés general. En este reportaje escrito nosotros decíamos que se solían integrar la descripción, la narración y las entrevistas para poder dar mayor profundidad a la información. Normalmente nosotros acompañábamos este reportaje con fotografías y lo enriquecíamos a través con opiniones y algunos comentarios. Nosotros teníamos la siguiente estructura del reportaje escrito. Muy bien, una entradilla que estaba acá arriba, ¿cierto?, el relato y el párrafo final. Ahora vamos a ver la diferencia que tenemos con el reportaje audiovisual, ¿cierto? Que nosotros ya estamos mezclando acá lo que es la imagen con el sonido, ¿cierto? Por eso se llama audiovisual. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, un reportaje que se hizo hace varios años a un niño que soñaba con ser poeta y se hizo muy famoso como el niño poeta. El reportaje audiovisual nace de un hecho de interés colectivo, es decir, que le interese a mucha gente. Este consta de una voz en off, es decir, alguien que está hablando, que te está guiando en el relato de este reportaje. Se hará uso de la entrevista a cámara, como lo tenemos acá, ¿cierto?, como el modo principal para dar a conocer a los personajes. El reportaje audiovisual requiere de una gran investigación previa para la obtención de las fuentes de información. Y estos reportajes audiovisuales abordarán temáticas variadas, por ejemplo, hechos reales de actualidad, de interés general, asuntos sociales, turismo, ciencia, cultura, como tenemos acá, ¿cierto?, arte, deporte, espectáculos, política, economía, entre muchos otros temas.
¿Cuál es la estructura del reportaje audiovisual? Tenemos que la estructura tiende a ser de tipo dramática, es decir, nosotros vamos mostrando las cosas de acuerdo al impacto que tengan en el público. Consta de las siguientes partes. Tenemos un planteamiento, que es donde se presenta el tema y los conceptos que luego vamos a profundizar. Luego en el desarrollo tenemos que se desarrolle la información siguiendo un orden. Este ya sea de importancia o puede ser también cronológico, es decir, en orden de aparición, mostrando la información de primera fuente como entrevistado, ¿cierto? Material audiovisual que van obteniendo de estas fuentes. Y en el desenlace se presentan las conclusiones o las reflexiones que se hacen a partir de la información mostrada. Así que recuerda esta estructura para que puedas responder en tu guía de aprendizaje de esta semana. Por eso, en nuestra guía de aprendizaje de esta semana tenemos como título Aprendemos con un reportaje, que corresponde a la semana del 2 al 8 de noviembre. Tenemos nuestro objetivo de la clase, que era observar comprensivamente un reportaje comprendiendo sus características. Tenemos el objetivo de aprendizaje y así también acá abajo tenemos dos breves definiciones de lo que es un reportaje. Fíjate muy bien en el siguiente enlace donde tú vas a encontrar un interesante reportaje sobre una de las policías que trabajan en la frontera chilena, como es la PDI, ¿cierto? Vas a tener que responder estas breves preguntas de comprensión lectora en el ítem número 6 a partir de la información que aparece en el reportaje, y luego en el ítem número 7 tendrás que completar el siguiente organizador gráfico acerca del reportaje observado. Muy bien, fijándote en el tema del reportaje, el canal de televisión que emitía el reportaje, la finalidad de este, justificando por qué es un reportaje, quiénes son las personas entrevistadas y por qué son relevantes para el tema, una característica de la música que utilizan en el reportaje, por ejemplo. ¿Cuáles son los hechos que se describen al inicio del reportaje, lo que aparece en el desarrollo y lo que aparece en el cierre de este reportaje? Muy bien. Y luego, en la actividad de cierre, te invito a autoevaluar tu aprendizaje, asignándote 1, 2 o 3 puntos a cada uno de los indicadores de evaluación de esta clase. Y en la actividad de autoaprendizaje de esta semana, te invito a la página 42 de tu texto de lenguaje y comunicación, donde vamos a leer un lindo y divertido reportaje acerca de unos estudiantes de medicina que desarrollan una gran obra humana, como son los entusiastas y efectivos Patch Adams chilenos. Aquí vas a conocer por qué les llaman de esta forma y qué relación tienen con este famoso doctor estadounidense. Finalmente, autoevaluemos nuestro aprendizaje en la clase de hoy, explicando cómo te sentiste desarrollando la actividad, si te gustó o si acaso no te gustó tanto esta actividad. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y qué fue lo que te pareció más difícil y por qué? Y para esto, y como siempre, te invito a fijarte en cuánto tiempo necesitaste para desarrollar toda la actividad o cada una de sus partes. Recuerda que si tienes alguna duda o alguna consulta, puedes escribirme a mi correo electrónico que aparece acá en pantalla, o puedes hacerlo también al WhatsApp que tenemos acá abajito, donde puedes escribirme tanto de forma interna como también en el grupo de la asignatura que nosotros tenemos. Recuerda que si no tienes tu texto escolar, puedes descargarlo en el siguiente enlace de la página de nuestro colegio, en el menú de inicio, en Textos 2020. Recuerda ir visitando nuestra página web institucional, colegiosanfranciscotalca.cl, para que vayas descargando tus actividades y así también cargando las que ya hayas realizado, para que tus profesores y profesoras podamos ir retroalimentándolas a tiempo. Eso ha sido todo por esta semana. Cuídate mucho, que estés muy bien junto a tu familia y nos vemos hasta la próxima.